Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El tema que vamos a ver es resolución de triángulos rectángulos. Si bien es cierto que este tema ya lo habíamos iniciado antes de pasar esta situación, ya por la que estamos pasando, necesito hacer una pequeña retroalimentación para que ustedes puedan recordar la parte teórica y así aplicarla en la parte práctica. Entonces vamos a empezar a recordar un poco. Primero, como estamos hablando de triángulos rectángulos, vamos a analizar cuáles son las características de un triángulo rectángulo. Si nos fijamos acá en el gráfico, un triángulo rectángulo tiene una característica muy particular. Por ejemplo, es el único triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Ya? Y sus tres lados, uno de ellos, ¿ya?, que es el lado más largo y está frente al ángulo recto de 90 grados, se llama hipotenusa. ¿Ya? Y los otros dos lados que componen el ángulo o que forman el ángulo recto de 90 grados se llaman catetos. Aparte de eso, también tiene dos ángulos agudos, es decir, dos ángulos menores a 90 grados. Entonces, como vemos, un triángulo rectángulo tiene tres lados y tres ángulos. La característica principal es que un ángulo es recto y mide 90 grados. Ahora, ¿qué quiere decir resolver un triángulo rectángulo? Cuando nosotros resolvemos un triángulo rectángulo, quiere decir que es cuando encontramos la longitud o la medida de sus tres lados. En este caso, vamos a encontrar la medida del lado A, la medida del lado B y la medida del lado C. Aparte de eso, también tenemos que encontrar o conocer la medida de sus tres ángulos. En este caso, el ángulo A, el ángulo B y en este caso el ángulo C, que ya lo conocemos, que es de 90 grados. Cuando nosotros conocemos estos seis datos, los tres lados y los tres ángulos, quiere decir que nuestro triángulo rectángulo queda resuelto. Ahora, ¿cómo resolvemos un triángulo rectángulo? Para ello ocupamos tres métodos que ustedes ya lo conocen, ¿no? En primer lugar, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado será igual a la sumatoria de sus dos catetos elevados al cuadrado. El teorema de Pitágoras nos sirve para hallar cualquier lado del triángulo rectángulo teniendo conocimiento de dos de sus lados. También otra herramienta que nos puede ser muy útil para resolver triángulos rectángulos son las funciones trigonométricas. Como hemos visto, existen 6 funciones trigonométricas. Las 3 directas y las 3 inversas. Dentro de las 3 directas están la función seno, coseno y tangente. Y también las 3 inversas, cosecante, secante y cotangente. Y por último, también podemos aplicar la sumatoria de ángulos interiores. Esta fórmula de la sumatoria de ángulos interiores nos dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Esas 3 herramientas nos sirven para poder resolver un triángulo rectángulo. La pregunta es, ¿cuándo y cómo podemos aplicar estas 3 herramientas? Eso va a depender del ejercicio que se nos plantee. Ahí tenemos que analizar
¿Qué nos conviene aplicar? Si primero aplicamos teorema, primero aplicamos sumatoria de ángulo o primero necesitaremos aplicar las funciones trigonométricas. A continuación les voy a explicar un ejemplo de resolución de triángulos rectángulos.